Capítulo 26. La lluvia primaveral resbalaba en largas gotas por el cristal de la ventana. A mamá le agradaba la lluvia. Decía que le gustaba cómo olía, pero ahora no podía oír ni siquiera su repiqueteo. ¿Olor a lluvia? No era más que el olor que se desprendía del asfalto mojado. Sentado junto a su cama, le tomé la mano. Su piel se había vuelto áspera. Tomé la crema hidratante con aroma de rosas y se la puse en las mejillas y las manos. Luego salí de la sala para ir a cenar. En el instante en que se abrió el ascensor, me crucé con la mirada de una persona. Fue la que me presentó al monstruo, la que hizo que nuestras vidas se encontraran. Era un señor de mediana edad, de cabellos grises. Vestía de un modo impecable, pero caminaba con los hombros caídos y tenía los ojos vidriosos. Si su expresión hubiera sido alegre, habría podido decir que era guapo. Sin embargo, se veía demacrado e incluso abatido. Cuando nos cruzamos en el ascensor, sus pupilas se agrandaron de un modo indudable. Presentí que lo volvería a ver muy pronto. Por supuesto, soy consciente de que el verbo presentir no va bien conmigo, puesto que no puedo decir que lo haya sentido literalmente. Pero, si se piensa, los presentimientos no nacen de la nada. Los hechos que experimentamos en la vida diaria se van acumulando en el cerebro y son clasificados en condiciones y resultados. Cuando nos encontramos en una situación similar a otra, ya experimentada bajo determinadas condiciones, inferimos el resultado sin darnos cuenta. En otras palabras, los presentimientos son datos que se derivan de causas muy concretas. Del mismo modo que sabemos que, si metemos una fruta en la licuadora, obtendremos un jugo. La forma en que me miró aquel señor fue lo que provocó que me surgiera ese presentimiento. Lo había visto a menudo en el sanatorio, ya fuera en el restaurante o en los pasillos. Cuando me daba la vuelta porque tenía la impresión de que alguien me estaba mirando, indefectiblemente era él. Parecía observarme o querer decirme algo. Por eso lo saludé con mucha naturalidad el día que apareció en la librería. «Hola, ¿cómo le va?» El señor hizo un ligero movimiento de cabeza y se puso a mirar los libros de las estanterías. Sus pasos eran lentos y pesados. Pasó por la sección de filosofía y se quedó un buen rato en la de literatura, hasta que sacó un libro y se acercó a la caja con él en la mano. Me sonreía ampliamente, pero por alguna razón no me miraba a los ojos. Mamá me había dicho que eso sucedía cuando uno estaba nervioso por algo. Me dio el libro y me preguntó el precio. 1.000.000 de wones, le respondí. Es mucho más caro de lo que pensaba, dijo hojeándolo de un lado y del otro. ¿Tiene ese precio por alguna razón en especial? No se trata de una primera edición. Además, es una traducción, así que, aunque lo fuera, no importaría mucho. El libro en cuestión era Demian. Sí, pero de todas maneras vale 1.000.000 de wons. Ese libro era de mamá. Había estado en un estante de su escritorio desde la secundaria. Era el libro que le había provocado el deseo de escribir y no pensaba venderlo bajo ningún concepto. Me pareció muy significativo que eligiera justo ese libro. El señor lanzó un profundo suspiro. Parecía no haberse afeitado en varios días porque le asomaba la barba. Voy a presentarme primero. Mi nombre es Jung Kwon-ho. Soy profesor de administración empresarial en una universidad. Puedes encontrar mis datos en internet. No lo digo para presumir, sino para que sepas que soy una persona de confianza. Sí, lo conozco. Lo he visto varias veces en el sanatorio. Me alegra que me reconozcas, dijo suavizando la expresión. Me he entrevistado con tu tutor, el Dr. Shim. Me contó por lo que has pasado. También me ha dicho lo especial que eres. Me animó a que hablara directamente contigo y por eso he venido. Es que quisiera pedirte un favor. ¿Un favor? No sé por dónde empezar, dijo después de una pausa. Si quiere que le haga el favor, tiene que decírmelo primero. Eres un chico muy lúcido, como me han dicho, dijo esbozando una breve sonrisa. ¿Cómo está tu madre? Yo tengo a mi mujer enferma. Le queda muy poco tiempo de vida, quizás solo unos días. Su espalda se fue arqueando como un camarón. Respiró hondo y retomó lo que estaba diciendo. Me gustaría pedirte 2 cosas. Una es que me acompañes a ver a mi esposa. La segunda... Se detuvo para tomar aire otra vez. ¿Podrías simular delante de ella que eres nuestro hijo? No será difícil, solo tienes que repetir unas cuantas palabras. Yo te las diré. No era una petición muy corriente. Nunca había oído algo así y me pareció muy raro. Le pregunté la razón para hacer semejante cosa, pero en lugar de responderme, se levantó y dio una vuelta por la librería. Parecía ser del tipo de persona que necesita tomarse su tiempo para poder hablar. Nuestro hijo desapareció hace 13 años. Se explicó por fin. Hicimos todo cuanto estuvo en nuestro alcance para encontrarlo, pero fue inútil. No nos faltaba el dinero y yo me convertí en profesor titular muy joven, poco después de que volviera de estudiar fuera. Mi esposa también tenía una carrera envidiable. Ambos teníamos eso que la gente llama éxito, pero todo cambió cuando perdimos a nuestro hijo. Nuestra relación se rompió y ella enfermó. Para mí tampoco han sido fáciles estos años. No sé por qué te estoy contando todo esto. Y entonces lo interrumpí temiendo que su relato se hiciera muy largo.
Hace poco recibí una llamada avisándome de que había un chico que podía ser mi hijo, así que fui a verlo. Hizo otra pausa y se mordió con fuerza el labio inferior. Me gustaría que mi esposa viera a su hijo antes de que se vaya de este mundo. El hijo que siempre ha deseado, dijo haciendo mucho énfasis en las últimas palabras. ¿El chico que encontró no es su hijo? Es difícil de explicar, concluyó bajando la cabeza. ¿Y por qué yo? Mira esta foto. Me tendió una hoja de papel. Era un volante pidiendo ayuda para dar con el paradero de un niño, junto a la foto de un pequeño que tendría unos 2 o 3 años. Había otra que permitía suponer su aspecto actual. No lo podría asegurar, pero podía decirse que se parecía a mí. No con exactitud, pero sí que tenía un aire semejante. ¿El chico que encontró no tiene ese aspecto? Volvió a preguntar, pues no comprendía sus razones. No, de hecho, es parecido a la foto, o sea que se parece a ti. El problema es que el chico no está en situaciones de ver a mi esposa. Te lo pido, hazme el favor. Haré que trasladen a tu madre a una sala mejor. También le pondré una cuidadora. Aparte de eso, haré cualquier cosa que me pidas si está en mis manos. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Como siempre, le contesté que necesitaba tiempo para pensarlo. No me había mentido. Pude encontrar fácilmente en internet información sobre su trabajo, su familia y su hijo perdido. Me acordé de que mi abuela solía decir, si no causa prejuicio, es mejor ayudar. Cuando vino a verme de nuevo al día siguiente, le dije que sí, que lo haría. Sin embargo, si hubiera conocido a Goni antes, no habría aceptado, pues por culpa de esta decisión, sin querer, le robé algo para siempre. Capítulo 27. Toda clase de flores adornaban la habitación, que estaba cálidamente alumbrada por lámparas encendidas en varios lugares. Era muy diferente a la sala para 6 donde estaba mamá. No parecía que estuviera en un sanatorio, sino en una habitación de hotel de 5 estrellas como la de las películas. A la señora debían de gustarle mucho las flores. La cabeza me daba vueltas debido al perfume que desprendían. El empapelado de las paredes también era de flores y me mareaba la vista. Tenía entendido que no se permitían flores en los sanatorios, pero al parecer hacían algunas excepciones. El profesor Jun se acercó con lentitud a la cama de la enferma, llevándome del codo. Rodeada de tantas flores, la mujer producía la impresión de estar ya en un ataúd. Cuando me asomé, tenía la cara de los pacientes terminales que había visto en las películas. Ni siquiera el sol que entraba por la ventana lograba alejar la sombra cenicienta de su rostro. De pronto, extendió hacia mí su brazo flaco como una rama y me tocó la mejilla con una mano sin vida. «¡Eres tú! Isu, mi hijo, mi precioso hijo. ¿Por qué has tardado tanto en venir?», dijo mientras le escurrían las lágrimas. Me pregunté de dónde sacaría las fuerzas para llorar de esa manera. Cada vez que se sacudía con sus sollozos, parecía que quedaría reducida a un montón de polvo y desaparecería. «Perdóname, hijo. Quería hacer muchas cosas contigo, comer y viajar juntos, ver cómo crecías. Pero nada salió como esperaba. A pesar de todo, te has convertido en un espléndido muchacho. Gracias, hijo». Repitió más de una docena de veces las palabras gracias y perdóname, y se puso a llorar otra vez. Después hizo un esfuerzo y trató de sonreír. Durante los 30 minutos que estuve allí, no me soltó la mano ni dejó de acariciarme las mejillas. Se podría decir que derramó sobre mí las últimas y pocas energías que le quedaban. No dije mucho. Cuando ella se interrumpió por un momento, el profesor Jun me hizo una seña y pronuncié las palabras que tenía preparadas. Dije que había crecido con una buena familia, sin pasar grandes dificultades, y que de ahora en adelante viviría con papá y estudiaría mucho, y que no tenía nada de qué preocuparse. No olvidé decir esto último con una ligera sonrisa. Debía de estar rendida, porque se le cerraron los ojos. ¿Puedo abrazarte?, fue lo último que me dijo. Con sus brazos delgados como ramas secas, me rodeó con fuerza la espalda. Me abrazó tan fuerte que me sentí en una trampa imposible de escapar. Incluso pude percibir los latidos de su corazón y el calor de su pecho. Un rato después, se aflojaron sus brazos. «Se ha dormido», dijo la enfermera que estaba a su lado. Capítulo 28. La señora había sido una periodista reconocida. Era una cronista arriesgada y enérgica. Escribía artículos agudos y dejaba con la boca abierta a sus entrevistados con preguntas que otros no se animaban a hacer. Sin embargo, estaba tan ocupada que, muy a su pesar, tenía que dejar a su hijo al cuidado de otras personas. Ese día se tomó la tarde libre y llevó a su niño a un parque de atracciones. Subió a un carrusel con el pequeño en brazos. El sol estaba tibio y el paseo no pudo ser mejor. Sonó el teléfono. El niño quería dar otra vuelta, pero lo tomó de la mano y se bajaron. Fue una conversación breve, pero cuando terminó la llamada, el niño ya no estaba. Ni siquiera recordaba haberlo soltado. En ese entonces no había cámaras de seguridad en todas partes como ahora, y las pocas instaladas dejaban muchos puntos ciegos. A pesar de que la policía llevó a cabo una larga investigación, no pudieron encontrar al niño. El matrimonio hizo todo lo que estuvo a su alcance, pero la esperanza de dar con él fue disminuyendo con el paso de los meses.
Rezaban para que por lo menos estuviera vivo y en manos de buenas personas. Pero lo cierto es que sufrían día y noche imaginando las cosas más terribles. La culpa no dejaba de atormentar a la señora, que concluyó que el éxito que había perseguido no era más que un engañoso espejismo. Estos oscuros pensamientos la fueron enfermando. En el fondo, el profesor Jun le echaba la culpa de la desaparición del niño, pero tenía miedo a la soledad y no quería perderla también a ella. Sin embargo, un buen día dejó de reconfortarla diciendo que el niño volvería con ellos algún día, como hacía al principio. Poco antes de conocerme, había recibido una llamada de una institución de acogida. Cuando le dijeron que había un chico que podía ser su hijo, se presentó de inmediato en el lugar y se reencontró con él después de 13 años. Sin embargo, aquel chico no podía reunirse con su madre en las circunstancias actuales, pues no era otro que Goni. Capítulo 29. Quizá de verdad gastó en mí sus últimas energías, porque la señora entró en coma después de mi visita y falleció unos días después. El profesor Jun me transmitió la noticia en un tono solemne y seco. No creo que muchas personas sean capaces de dar la noticia de la muerte de un ser querido de esa manera. Solo quienes tienen un desperfecto en la cabeza como yo, o quienes hace mucho que se despidieron en sus corazones. No sé por qué asistí al funeral. En realidad no era necesario, pero lo hice. Tal vez porque la señora me había abrazado con demasiada fuerza. El velatorio de mi abuela fue completamente diferente. Además de la confusión que reinaba por ser un funeral colectivo, yo era el único pariente de pie frente a su fotografía. En cambio, el velatorio de la señora parecía una reunión de viejos amigos que no se veían desde hace tiempo. Todos estaban impecables y bien vestidos. Tenían profesiones y la forma de hablar propia de los que se conocen como personas cultas. También se llamaban mutuamente con títulos como profesor, doctor, presidente, director y otros por el estilo. La foto de la difunta no se parecía en nada a la señora que yo había conocido. Sus labios tenían color, sus cabellos eran abundantes, tenía los pómulos carnosos y redondos, y sus ojos brillaban como vela encendida. Además, parecía demasiado joven. ¿Por qué habrían utilizado una fotografía de cuando tendría poco más de 30 años? Como si se hubiera percatado de mi intriga, el profesor Jun me explicó lo siguiente. Así era antes de que perdiéramos a nuestro hijo. Después de aquello, nunca más volvió a tener una expresión parecida. Ella misma quiso que utilizara esta foto. Encendió una varilla de incienso e hizo una reverencia. El tan anhelado deseo de reencontrarse con su hijo se había cumplido antes de morir. Al menos así lo había creído. Si hubiera sabido quién era en realidad su hijo, ¿habría sido menos feliz? Pensé que mi deber había concluido y estaba a punto de irme cuando sentí una especie de ráfaga fría. El aire gélido se expandió con rapidez. Todos se callaron como si hubieran sufrido el asalto de un silencio ineludible. Algunos se quedaron como congelados, y con la palabra en la boca. Como si se hubieran puesto de acuerdo, las miradas convergieron en un solo sitio. Ahí estaba él. Capítulo 30. Un chico muy delgado y bajo permaneció de pie con los puños cerrados. Sus brazos y piernas eran desproporcionadamente largos, pero parecía musculoso. Era un físico que recordaba al protagonista del manga japonés Joe del mañana. Sin embargo, no era un cuerpo conseguido a base de ejercicios y entrenamiento, sino como el que tenían los chicos pobres en los documentales de la televisión. Un cuerpo tallado por el afán de rebuscar todo el día en la basura y andar detrás de los turistas mendigando $1 para sobrevivir. Su piel era morena, pero no brillaba. Debajo de las cejas espesas como sombras, un par de pupilas de color negro azabache observaban desafiantes a la concurrencia. Lo que había hecho callar a la gente era esa mirada, la mirada de una fiera que muestra los colmillos aunque nadie tenga la intención de hacerle daño. El chico lanzó un escupitajo al suelo. Parecía ser su manera oficial de saludar a la gente, como ya lo había hecho antes. Así era, no fue en el velatorio la primera vez que nos vimos. Días atrás, había llegado un estudiante nuevo a la clase. Se abrió la puerta del aula y entró un chico. Era Goni. Se quedó de brazos cruzados y apoyado en una sola pierna. Era su forma de demostrar que no estaba intimidado delante de tantos desconocidos. La profesora titubeó un poco, como si la nueva fuera ella, y luego le dijo a Goni que se presentara. «Mejor hágalo usted», dijo pasando el peso de su cuerpo a la otra pierna. Estallaron las risas y algunos hasta aplaudieron y gritaron. La profesora se puso colorada y agitó las manos para callar a la clase. «Este es Jun Isu. Ahora saluda a los chicos». Goni lanzó una interjección de fastidio e hizo un brusco movimiento con la cabeza haciendo sonar los huesos del cuello. A continuación empujó uno y otro lado del interior de sus mejillas con la lengua, esbozó una sonrisa sardónica y finalizó con un escupitajo. «Ya está, ¿no?». Siguieron unos gritos ensordecedores de entusiasmo, pero, a diferencia de antes, también algunos insultos. En otras circunstancias, la profesora habría puesto orden y habría dicho que la siguiera de inmediato a la sala de profesores. Esta vez no dijo nada y miró hacia otro lado. Solamente se puso más roja por el esfuerzo que hizo para tragarse las palabras. Apenas una hora después de su presentación, Goni se marchó del colegio. De inmediato comenzó la caza de sus datos personales.
No habían pasado 30 minutos y ya todos sabían dónde había estado y qué había hecho antes de llegar a nuestro colegio. Uno de los chicos difundió la información que le dio un primo suyo, el cual iba a la misma escuela a la que había ido Gonny después de salir del orfanato. A petición de todos, el chico llamó a su primo por teléfono y puso las manos libres. Toda la clase se ubicó en torno a él, mostrando un espíritu de unión nunca visto. Algunos incluso se subieron a los pupitres para escuchar mejor. Yo me quedé lejos, pero pude oír con claridad lo que decían. Es un delincuente. Salvo matar a alguien, debe de haber hecho de todo. Uno de ellos se dio la vuelta y se mofó de mí riéndose a carcajadas. Idiota! ¿Qué vas a hacer ahora? Has pasado a la historia ahora que llegó el nuevo. Todos guardaron silencio cuando Gonny entró al aula al día siguiente, y se dirigió tranquilamente hacia su asiento. Los chicos miraron hacia otro lado o bajaron la cabeza como si estuvieran concentrados leyendo. Cuando parecía que se iba a sentar, Gonny tiró su mochila sobre el pupitre. ¿Quién ha sido?, preguntó furioso, como si estuviera muy al tanto de lo que había pasado el día anterior. ¿Quién ha sido el que ha archivado mis datos personales? Será mejor que se levante solito. Una ligera vibración recorrió el aire. El chico que difundió la información se levantó temblando. No, es que mi primo me dijo que te conocía, dijo con un hilo de voz. Gonny volvió a empujar las mejillas con la lengua y se sentó en su sitio. Pues gracias, ya no hace falta que diga quién soy. Me has ahorrado el trabajo. El día que me enteré del fallecimiento de la esposa del profesor Jun, Gonny faltó a clase, aduciendo la muerte de un familiar para justificar su inasistencia. Ni se me cruzó por la cabeza que pudiera ser el verdadero hijo de la señora que acababa de morir.